Hola, hoy nos adentramos en una función vital para cualquier organización, sea grande o pequeña. Cómo atrae e incorpora a las personas que necesita. Vamos a analizar en detalle el proceso de obtención de personal, apoyándonos en material académico bastante completo sobre administración de personal. La misión de hoy es desglosar esos dos grandes pilares, el reclutamiento y la selección. Queremos entender no solo qué son, sino cómo se ejecutan paso a paso y cómo las organizaciones en la práctica diseñan esta búsqueda crucial de talento. Ok, vamos a desempacar esto. Empecemos por el principio, el reclutamiento. A menudo pensamos que es solo publicar un aviso, pero es mucho más, ¿verdad? Es todo un conjunto de técnicas y procedimientos para atraer a candidatos que potencialmente podrían encajar. Exactamente. No es solo poner un cartel de "se busca", como decías. Es un proceso activo de comunicación. La organización envía un mensaje al mercado de recursos humanos diciendo, tenemos estas oportunidades. Y ese mercado, a su vez, tiene sus propias dinámicas. Y es interesante ver cómo se reparte el trabajo internamente. Por un lado está lo que el material llama responsabilidad de línea. Ajá. O sea, el gerente del área que necesita cubrir la vacante es el responsable final de decidir a quién quiere en su equipo. Pero, por otro lado, está la función de staff, que es el rol del Departamento de Recursos Humanos. Claro. Ellos son los especialistas que diseñan la estrategia, investigan dónde encontrar a los candidatos, eligen las herramientas adecuadas. Es una colaboración, digamos, indispensable. Entiendo. Sin esa coordinación, el proceso se vuelve ineficiente. Entendido. No es solo pedir gente, como quien dice, sino un esfuerzo conjunto. Y mencionaste el mercado de recursos humanos. El material lo describe en 3 dimensiones interesantes. Espacio, dónde buscar geográficamente; tiempo, cómo cambian las condiciones según la época; y la clásica dinámica de oferta y demanda. Pero también diferencia 2 mercados clave. ¿Podrías aclararnos eso un poco? Claro, es una distinción útil, sí. Por un lado tenemos el mercado de trabajo o mercado de empleo, que son básicamente las ofertas de empleo disponibles, las vacantes que las empresas ponen a disposición en un lugar y momento determinados. Ok, las ofertas concretas. Exacto. Y por otro lado, está el mercado de recursos humanos, que se refiere a las personas disponibles y calificadas para trabajar. El reclutamiento opera, digamos, en la intersección de ambos. Busca conectar las oportunidades del mercado de trabajo con las personas disponibles en el mercado de RH. Navega entre lo que se ofrece y quienes están disponibles para tomarlo. Tiene sentido, sí. ¿Y el proceso en sí? ¿Cómo arranca y termina? ¿Cuáles son esas fases clave? Bueno, el proceso formal suele comenzar cuando un área de la empresa emite una requisición de personal. Ese es como el documento que oficializa la necesidad. El puntapié inicial formal. Justo. Pero antes de eso, hay pasos previos importantes. Primero, una investigación interna. La organización necesita entender sus propias necesidades de personal, no solo inmediatas, sino a mediano y largo plazo. ¿Hay crecimiento previsto? ¿Se jubila gente? ¿Hay áreas con mucha rotación? Es mirar para adentro. Entiendo. Segundo, una investigación del mercado externo. ¿Qué perfiles hay disponibles afuera? ¿Son fáciles o difíciles de conseguir? ¿Cuánto están pagando otras empresas por ellos? Y tercero, basado en lo anterior, se definen las técnicas de reclutamiento a usar. Buscamos dentro, fuera o una combinación. El proceso de reclutamiento como tal culmina cuando se ha reunido un número suficiente de candidatos que cumplen los requisitos básicos, listos para pasar a la siguiente etapa, que ya es la selección. Antes de lanzarse a buscar fuera, mencionaste la importancia de mirar hacia adentro. Y ahí entran 2 indicadores que suenan cruciales: rotación y ausentismo. ¿Qué nos dicen realmente estas métricas? Son como el tablero de control de la salud del personal, ¿viste? El índice de rotación mide cuánta gente entra y sale de la organización en un periodo. Una rotación muy alta puede ser una señal de alarma, una luz roja parpadeando, digamos. Claro. Puede indicar problemas de clima laboral, bajos salarios, falta de oportunidades, mala supervisión y además genera costos altísimos de reemplazo y pérdida de conocimiento. Y no se trata solo de calcular un número, aunque hay distintas fórmulas para enfocar si quieres planificar necesidades futuras o analizar las causas de las bajas voluntarias, sino de entender por qué la gente se va. Eso es lo fundamental. ¿Y el ausentismo?
¿Qué revela? Imagino que no es solo gente faltando porque sí, ¿no? Exacto. El índice de ausentismo mide el tiempo que los empleados no están presentes en su puesto, ya sea por faltas, retrasos o permisos. Puede tener causas ligadas a la organización, tareas aburridas, falta de motivación, mal liderazgo, o causas más personales o externas, enfermedad, problemas de transporte, responsabilidades familiares. Entiendo. Al igual que la rotación, un ausentismo elevado es un síntoma y un factor de desperdicio enorme. Se mide calculando el porcentaje de tiempo no trabajado. Y la tendencia moderna no es solo sancionar la ausencia, sino entender y atacar sus causas raíz. Por eso vemos más flexibilidad horaria, opciones de trabajo remoto, programas de bienestar. Se busca solucionar el problema de fondo, no solo el síntoma. Una vez que tenemos clara la necesidad, sea por rotación, ausentismo o simplemente crecimiento, y antes de salir a buscar, hay que definir exactamente qué perfil se necesita. ¿Cómo se hace eso? Ese es un paso crítico, fundamental. Se trata de definir la variable X, de la que hablaremos más en selección, los requisitos del puesto. Para esto se usan técnicas como el análisis de puestos existentes en el mercado o la técnica de incidentes críticos. Incidentes críticos. ¿Cómo sería eso, más o menos? Bueno, básicamente se recopilan ejemplos concretos de comportamientos que llevaron al éxito o al fracaso en ese rol específico. Te da una idea muy práctica de lo que funciona y lo que no. Toda esa información se vuelca en lo que se llama ficha de especificaciones del puesto, o ficha profesiográfica. Ah, la ficha profesiográfica. Exacto. Este documento es la brújula del reclutador. Detalla no solo las tareas y responsabilidades, sino también las competencias, conocimientos, habilidades e incluso características personales deseables para el puesto. Sin esto claro, la búsqueda es a ciegas. Con la brújula en mano, entonces, llega la decisión. ¿Dónde buscamos? ¿Dentro de casa o salimos al mercado? Esa es la gran disyuntiva. Reclutamiento interno versus reclutamiento externo. El interno aprovecha el talento que ya está en la organización. Se cubren vacantes con promociones, ascensos, traslados laterales o combinaciones. Las ventajas son potentes. Conoces a la gente, su desempeño, su potencial. Ya hay una historia ahí. Claro, es más rápido y barato. Aprovechas la inversión ya hecha en esa persona y sobre todo motiva. Ver que hay oportunidades de crecer dentro de la empresa es un gran incentivo. Suena ideal, pero ¿cuál es la trampa? ¿Por qué no todas las empresas hacen solo reclutamiento interno? Porque tiene sus contras, claro. Primero, necesita que exista ese potencial interno. Si no hay gente preparada, no funciona. No puedes sacar de donde no hay. Segundo, puede generar conflictos. ¿Qué pasa con los que no son elegidos? Puede haber favoritismos o resentimientos. Sí, tema delicado. Y tercero, si se abusa del reclutamiento interno, la organización puede volverse endogámica, conservadora, perder frescura y nuevas ideas. Se corre el riesgo de perpetuar los mismos enfoques, ¿entiendes? Totalmente. Ahí es donde entra el reclutamiento externo, imagino. La famosa sangre nueva. Correcto. El reclutamiento externo busca candidatos fuera, gente desempleada, recién graduada o que trabaja en otras compañías. Su gran atractivo es justamente eso. Trae nuevas experiencias, perspectivas diferentes, conocimientos actualizados que pueden revitalizar a la organización. Además, te permite aprovechar la formación que otros, empresas o los propios candidatos ya invirtieron. Pero, claro, también tiene desventajas. Es un proceso más lento, más caro. Hay que invertir más tiempo y dinero. Exacto. Hay que invertir en selección, inducción, adaptación a la cultura. Y siempre hay un riesgo mayor porque no conoces realmente a la persona. Además, puede ser desmotivante para el personal interno que esperaba esa oportunidad. Entonces, no es una elección simple de blanco o negro. ¿Cómo resuelven esto las empresas en la práctica? Aquí es donde se pone realmente interesante, porque lo más habitual es una solución intermedia, el reclutamiento mixto. Combina ambas fuentes. Hay distintas maneras de aplicarlo. Puedes empezar buscando fuera y si no encuentras lo que buscas, mirar dentro. Ok. O al revés, priorizar siempre al personal interno y solo si no hay nadie adecuado, salir al mercado. O incluso hacer ambas búsquedas en paralelo, interna y externa. Y si un candidato interno está en igualdad de condiciones que uno externo, se le da preferencia. Eso suena equilibrado.
Esta última opción suele ser parte de una política de personal bien pensada, que busca equilibrar la motivación interna con la necesidad de nuevas ideas. Una vez decidida la estrategia interna, externa o mixta, hay que comunicar la oferta. ¿Qué canales se usan? Depende mucho. Sí, los canales dependen totalmente de la fuente. Para el reclutamiento interno, lo común es usar la intranet de la empresa, bases de datos de empleados, los famosos legajos, carteleras internas, comunicados o incluso el contacto directo con posibles candidatos identificados. Lo más directo y conocido. Claro, para el externo, el abanico es mucho más amplio. Portales de empleo online, que hoy son clave, como LinkedIn, Indeed y otros locales, anuncios en periódicos o revistas especializadas, aunque eso ya es menos común, ¿no? Redes sociales, contactos con universidades y escuelas técnicas, agencias de reclutamiento, los headhunters. Las agencias juegan fuerte a veces. Sí, especialmente para ciertos perfiles. Ferias de empleo, programas de referidos, donde los propios empleados recomiendan candidatos, que funciona muy bien. E incluso los clásicos carteles en la puerta para puestos más operativos. La elección del canal dependerá mucho del perfil buscado, del puesto. Y finalmente, se establece una fecha límite o se cierra la recepción cuando se tiene un número adecuado de currículums, CVs o postulaciones. Y una vez que llegan todos esos CVs, que pueden ser muchísimos, ¿cómo sabemos si el esfuerzo valió la pena? ¿Se mide la efectividad del reclutamiento? Absolutamente. Sería un desperdicio de recursos no hacerlo. No se trata solo de conseguir muchos CVs, sino de conseguir los correctos de forma eficiente. Se miden cosas como cuántos candidatos se postularon en total, pero más importante, cuántos de ellos realmente cumplían con los requisitos mínimos. El ratio de calidad, digamos. Considerando no solo los gastos directos, publicidad, honorarios de agencias, sino también los costos internos, tiempo del personal de RH, llamadas, etc. Medir esto ayuda a refinar y optimizar las próximas búsquedas, sabiendo qué fuentes y qué mensajes funcionan mejor para cada tipo de puesto. Es aprendizaje continuo. Perfecto. Entonces, hemos atraído a un grupo de candidatos potencialmente interesantes. Hemos medido que la fuente fue buena. Ahora viene el momento de la verdad, la selección de personal. Si reclutar era invitar a la fiesta, seleccionar es elegir con quién bailar, ¿no? Una buena forma de verlo. Es una buena analogía, sí. Si el reclutamiento busca atraer, la selección busca escoger. Es un proceso de comparación, de filtro, de decisión. El objetivo clásico sigue siendo encontrar a la persona adecuada para el puesto adecuado, buscando esa compatibilidad entre lo que la persona ofrece y lo que el puesto requiere, y tratando de predecir quién tendrá mejor desempeño futuro. Y vuelve la división de roles. Así es. Vuelve a aparecer la dualidad. La decisión final sobre quién contratar es del jefe, responsabilidad de línea. Pero todo el proceso de evaluación y las herramientas utilizadas son diseñadas y administradas por RH, función de staff. RH asesora, el jefe decide. Y mencionaste una comparación. ¿Qué se compara exactamente? ¿Cómo funciona eso? Se comparan dos variables fundamentales. La variable X, que son los requisitos, las exigencias, las competencias que necesita el puesto. Esta información viene del análisis y descripción del puesto que hicimos antes, de la ficha profesiográfica. La brújula que mencionaste. Exacto. Y la variable Y, que es el perfil, las características, conocimientos y competencias que ofrece cada candidato. Esto se evalúa a través de las distintas técnicas de selección que ahora veremos, entrevistas, pruebas, etc. De esa comparación, X versus Y, surgen los resultados. ¿Qué resultados posibles hay? Supongo que aprobado o rechazado, lo básico. Básicamente tres. Si los requisitos, X, son mayores que lo que ofrece el candidato, Y, el resultado es rechazo. No cumple lo mínimo necesario. Fuera. Si los requisitos X son iguales o muy similares a lo que ofrece el candidato Y, dentro de un rango aceptable, el resultado es aprobación. Y puede pasar que el candidato ofrezca mucho más, Y, de lo que pide el puesto, X. Ese es el caso del sobrecalificado. Ah, interesante lo del sobrecalificado. ¿Y eso es bueno o malo? No necesariamente es malo, pero hay que evaluarlo bien. ¿Se aburrirá rápido esta persona? ¿Sus expectativas salariales serán muy altas para este nivel? ¿Buscará irse pronto? Requiere un análisis adicional. Entiendo. Y una vez hecha esa comparación individual, ¿cómo se toma la decisión final? Sobre todo si hay varios candidatos aprobados y quizás varias vacantes diferentes. Aquí es donde los modelos de decisión se vuelven relevantes.
El material describe 3. El más simple es el modelo de colocación. Tienes un candidato y una vacante. No hay mucho que decidir. Simplemente se lo ubica. Si cumple, entra. Simple. Luego está el modelo de selección, el más típico. Tienes varios candidatos para una vacante. Comparas a cada uno, X versus y decides si aprueba o rechaza. Eliges al mejor entre los aprobados. Pero el modelo más sofisticado y estratégico es el modelo de clasificación. Este se usa cuando tienes varios candidatos y varias vacantes distintas disponibles en la organización. Suena más complejo. Lo es, pero es más potente. Aquí no solo comparas al candidato con un puesto, sino con todos los puestos disponibles. El objetivo cambia. No es solo llenar una silla, sino encontrar el mejor lugar posible para ese talento dentro de toda la organización. Si alguien no es ideal para el puesto A, pero sería perfecto para el puesto B, ¿se lo considera para B? Ah, eso es muy bueno. Aprovechar al máximo el talento que ya trajiste. Exacto. Esto es mucho más eficiente. Aprovecha mejor el capital humano, reduce costos de volver a buscar y refleja una visión más integral del talento. Es un cambio de mentalidad, de buscar gente para puestos a buscar puestos para gente talentosa que ya tienes en proceso. Ese modelo de clasificación suena mucho más moderno y centrado en la persona, definitivamente. Y hablando de lo que se busca, ¿qué es lo que más valoran las empresas hoy en un candidato? ¿Sigue siendo solo el título o la experiencia pura y dura? Ha habido una evolución clara ahí. Antes, el foco estaba muy puesto en los conocimientos técnicos, el saber, y la experiencia específica, parte del saber hacer. Eran como los pilares. Hoy, el concepto clave es el de competencias. Una competencia es una capacidad más integral que se demuestra en el desempeño real. No es solo saber algo, sino poder aplicarlo efectivamente. ¿Y qué incluye una competencia? Integra 4 dimensiones clave. El saber, los conocimientos teóricos, lo que aprendiste. El saber hacer, las habilidades prácticas, las destrezas, la experiencia aplicando eso. El saber ser, las actitudes, los valores, la personalidad, cómo interactúas con otros, tu inteligencia emocional, digamos. Y, muy importante, el querer hacer, la motivación, el compromiso, las ganas de aplicar todo lo anterior en ese trabajo específico. El combo completo. Exacto. Las empresas buscan ahora un conjunto de competencias clave que se alinean con el puesto y, cada vez más, con la cultura de la organización. Ya no alcanza con ser bueno técnicamente si no encajas en el equipo o no tienes la actitud correcta. Entendido. Se busca el paquete completo, la persona integral. ¿Y cómo es el proceso de selección en la práctica? ¿Qué etapas suele incluir para evaluar todo esto? Funciona como un embudo, con filtros sucesivos. Cada etapa va descartando candidatos y afinando la búsqueda. La etapa 1 es repasar bien la descripción del puesto y el perfil buscado, la variable X. Tenerlo bien fresco. Luego, la etapa 2, el primer gran filtro, lectura y análisis de CVs. Aquí se descarta a quienes no cumplen requisitos básicos, excluyentes, formación, experiencia mínima, etc. El primer corte grueso. Exacto. Y ojo, porque aquí es donde entran los famosos ATS, Applicant Tracking Systems. Son programas que escanean los CVs buscando palabras clave definidas para el puesto. Ah, los robots que leen CVs. Básicamente sí. Si tu CV tiene un formato muy complejo, con gráficos o columnas raras, el ATS puede no leerlo bien y quedas fuera antes de que un humano lo vea siquiera. Por eso se recomienda usar formatos simples, claros y asegurarse de incluir las palabras clave relevantes del puesto al que aplicas. Adaptar el CV es clave. Buen dato práctico ese del ATS. Muy importante saberlo. Superado el filtro de CVs, ¿qué sigue? Imagino que la entrevista, ¿no? El contacto humano. Exacto. La etapa 3 es la entrevista, que puede ser inicial, a veces grupal para un primer sondeo, y luego individual y más profunda. Es la técnica más usada universalmente. Pero también es la más susceptible a la subjetividad si no se maneja profesionalmente. Es fácil caer en simpatías o prejuicios. Claro, el me cayó bien. Exacto. Y eso no predice el desempeño. La entrevista tiene múltiples propósitos. Profundizar en la evaluación del candidato, darle información sobre la empresa y el puesto, es bidireccional. Crear una buena imagen de la empresa, experiencia del candidato y contrastar la información del CV. Hay muchos tipos. Una distinción clave hoy es entre la entrevista clásica, más biográfica, háblame de ti, y la entrevista por competencias. ¿Cómo funciona esa por competencias?
Es muy potente porque se basa en el principio de que el comportamiento pasado predice el futuro. No pregunta opiniones. ¿Eres bueno trabajando en equipo? Porque ahí todos dicen que sí. Sino que pide ejemplos concretos de situaciones pasadas. Cuéntame una vez que tuviste un conflicto en un equipo y cómo lo resolviste. O dame un ejemplo de un proyecto donde tuviste que tomar la iniciativa. Busca evidencia real. Busca hechos, no opiniones. Exactamente. También hay entrevistas estructuradas, con un guión fijo de preguntas, no dirigidas, más libres, conversacionales. Situacionales, plantean hipótesis. ¿Qué haría si, en panel, varios entrevistadores a la vez? E incluso las de tensión, aunque son menos comunes y bastante cuestionadas. Uf, las de tensión suenan tensas. Parece que hay todo un arte en entrevistar bien. ¿Qué hace que una entrevista sea realmente efectiva y no solo una charla? Requiere preparación y método, sí. Una buena entrevista tiene fases claras. Preparación, fundamental. Revisar el CV, el perfil del puesto, definir qué competencias buscar, preparar preguntas clave. No se puede improvisar. Luego, crear un ambiente adecuado. Un lugar privado, sin interrupciones. Empezar con algo para romper el hielo, ser cordial. El desarrollo en sí, que es el intercambio de información. Aquí es clave escuchar activamente, hacer preguntas abiertas, observar no solo lo que dice, sino cómo lo dice. Lenguaje verbal y no verbal. Un cierre claro, explicando los próximos pasos y agradeciendo. Y una evaluación inmediata después de que el candidato se va, para no olvidar detalles ni mezclar impresiones. Y el entrevistador tiene que cuidarse de sus propios sesgos. Totalmente. El entrevistador debe ser consciente de sus propios prejuicios, efecto halo, estereotipos, hacer preguntas relevantes al puesto, escuchar más que hablar, no emitir opiniones personales y, fundamental, conocer a fondo el puesto que se está cubriendo. La capacitación de los entrevistadores es clave para asegurar la validez y confiabilidad de esta herramienta. No cualquiera puede entrevistar bien sin formación. Después de la entrevista, que ya nos da una idea más profunda de la persona, se busca verificar lo que el candidato dice saber o poder hacer. Correcto, vienen las etapas 4. Evaluaciones técnicas y situacionales. Queremos ver pruebas más objetivas. Las pruebas de conocimiento miden el saber. ¿Qué conocimientos técnicos específicos tiene el candidato sobre el área? Idiomas, manejo de un software particular, normas contables, lo que sea relevante para el puesto. Pueden ser orales, escritas como un examen tradicional o de realización, pedirle que ejecute una tarea real, programar un código, redactar un informe, operar una máquina simple. Verlo en acción. Exacto. Y luego están las evaluaciones situacionales, que buscan predecir cómo actuaría la persona en situaciones laborales típicas, evaluando más el saber hacer y el saber ser. Aquí la estrella son los centros de evaluación o assessment centers. Suelen ser actividades grupales y usan ejercicios de simulación. ¿Simulación? ¿Cómo? ¿Qué tipo de ejercicios? Pueden ser dinámicas de grupo donde se les da un problema a resolver juntos, estudios de caso para analizar y proponer soluciones, ejercicios de bandeja de entrada, in-basket, para ver cómo priorizan y gestionan tareas. O también el role-playing, donde tienen que actuar un rol específico, como atender a un cliente difícil o negociar con un proveedor. Varios observadores entrenados evalúan las competencias que demuestran en acción. Suena muy completo, sobre todo para ciertos puestos. Sí, son muy útiles para roles con mucha interacción social, liderazgo, toma de decisiones, aunque son más costosos y complejos de organizar. Entiendo. Evaluamos lo que sabe, cómo lo haría. ¿Qué más falta en este embudo? Quedan etapas importantes. La etapa 5 es la solicitud de referencias. Se contacta a empleadores anteriores para verificar información del CV y, sobre todo, obtener feedback sobre su desempeño real, actitud, motivos de salida. ¿La verificación cruzada? Exacto. Luego, la etapa 6, que a veces genera controversia y dudas. Las pruebas psicológicas o psicométricas. Sí, los famosos tests. ¿Qué buscan medir realmente y cuán confiables son en la práctica? Su objetivo principal es medir aptitudes, rasgos de personalidad y predecir potencial o comportamiento futuro. Se enfocan en capacidades que se suponen más estables que el conocimiento adquirido, que puede variar. Evalúan dos grandes áreas: variables cognitivas, inteligencia general, factores específicos como memoria, atención, razonamiento verbal o numérico, y variables de personalidad, liderazgo, manejo emocional, sociabilidad, tolerancia a la frustración, etc. ¿Y hay distintos tipos de tests? Sí, principalmente dos categorías. Los test psicométricos,
que dan resultados numéricos comparables con baremos, grupos de referencia. Son los típicos test de inteligencia, CI, o los que miden factores específicos de personalidad. Y los test proyectivos, que usan estímulos ambiguos, como las manchas de Rorschach, o pedir que dibujen algo como una persona bajo la lluvia, para que la persona proyecte, sin darse cuenta, rasgos más inconscientes de su personalidad. Suena un poco esotérico lo de los proyectivos. ¿Son válidos? Lo fundamental, lo que no se puede negociar, deben ser administrados e interpretados por psicólogos profesionales con experiencia en el ámbito laboral, y usarse siempre como un complemento a las otras técnicas, entrevistas, assessment, nunca como el único factor de decisión. Son una herramienta más en la caja, no una bola de cristal mágica. Clarísimo. Son un apoyo, un dato más, no la decisión final en sí misma. ¿Y cuáles son los últimos pasos para cerrar todo el proceso de selección? Las etapas finales suelen ser: etapa 7, entrevistas avanzadas, a menudo ya con los gerentes que serán jefes directos del candidato, para asegurar el feeling y la visión compartida. O a veces, un assessment center más profundo si es para cargos directivos. Etapa 8, elaboración del informe final por parte de RH. Usualmente se presenta una terna de finalistas recomendados al gerente de línea, con los pros y contras de cada uno. Etapa 9, estudios médicos, el preocupacional, que es obligatorio por ley en muchos lugares, y a veces estudios socioambientales, sobre todo para puestos de confianza. Y finalmente, etapa 10, contratación. La oferta formal, la negociación final si la hay, y la firma. ¿Y listo? ¿O no? Bueno, ahí no termina el viaje del todo. Sigue una fase crucial: la integración. Esto incluye la inducción formal, firma de contrato, explicación de horarios, beneficios, políticas internas. Y la importantísima socialización, que es la integración más cultural. Presentar al equipo, asignar un tutor o body, ayudarle a entender las normas no escritas, las expectativas mutuas, lo que se llama el contrato psicológico. Una buena integración acelera la adaptación y reduce la rotación temprana. Importantísimo ese último paso. Y al igual que con el reclutamiento, también se mide el éxito de la selección. ¿Cómo se sabe si se eligió bien? Por supuesto. Un proceso de selección bien hecho es una inversión, no un gasto, pero hay que medir su retorno. Se miran ratios de eficiencia, claro, cuántos evaluados por cada contratado, costo por contratación, tiempo total del proceso. Pero sobre todo se mide la calidad de la contratación a posteriori. ¿Cómo es el desempeño real de la persona después de unos meses o un año? ¿Cumple las expectativas? ¿Cuánto tiempo permanece en la empresa, buscando baja rotación de los nuevos ingresos? ¿Está satisfecha la persona y su jefe? Medir el impacto real. Exacto. Un buen proceso de selección, aunque parezca largo o costoso al principio, reduce errores carísimos de contratación, mejora la adecuación persona-puesto y persona-organización, acelera la integración y el tiempo para alcanzar la productividad plena, aumenta la estabilidad del personal y, en definitiva, eleva el potencial humano general de la organización. Las conclusiones del material son claras en esto. Hay que adaptar el proceso a cada realidad, usar profesionales idóneos y formalizarlo para poder medirlo y optimizar los resultados. Hemos cubierto muchísimo terreno en el sector privado, con todas sus herramientas y enfoques. Pero el empleo público tiene sus propias reglas de juego, ¿verdad? Mencionaste algo al principio. ¿Cuáles son las diferencias clave? Que marcan diferencias importantes. 3 fundamentales son: el principio de idoneidad, que exige demostrar aptitud técnica, física y moral para el cargo público. No basta con querer, hay que poder y ser apto. El principio de estabilidad del empleado público, que significa que tiene derecho a permanecer en su puesto, salvo que haya una causa justa de despido establecida por ley y con un procedimiento específico. Y el derecho a la carrera administrativa, que es la posibilidad de progresar dentro de la estructura estatal basada en méritos, capacitación y antigüedad, no solo por decisión discrecional. Entiendo. Principios muy fuertes. ¿Y cómo impacta eso en los procesos de reclutamiento y selección concretamente? Impacta enormemente en la formalidad y la regulación. Los procesos para ingresar al Estado, llamados concursos, están hiperregulados por normativas, leyes, decretos, reglamentos. Todo está pautado. Los requisitos que se pueden pedir, los procedimientos exactos a seguir, los plazos que son estrictos y perentorios. Omitir un paso formal o incumplir un plazo puede llevar a la nulidad de todo el concurso. Mucho más rígido, entonces. Mucho más.
Se busca maximizar la transparencia y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos que quieran postularse. Por eso existen mecanismos formales para recusar al comité evaluador si hay dudas de imparcialidad, para impugnar los resultados en distintas etapas del proceso y suelen participar veedores sindicales para garantizar que se cumplan las normas. Las etapas típicas suelen incluir pruebas de conocimiento técnico muy específicos, una evaluación puntuada y objetiva de antecedentes, títulos, cursos, experiencia laboral previa y a veces entrevistas, para generar finalmente un orden de mérito. Quien queda primero en ese orden tiene derecho al puesto. Queda claro que, aunque el objetivo final es similar, encontrar gente idónea para los puestos, el camino y las reglas del juego son bastante diferentes en el ámbito público, mucho más estructurado y formalizado. Bien, creo que hemos hecho un recorrido bastante exhaustivo, ¿no? Desde cómo las organizaciones identifican su necesidad de talento y salen a buscarlo, con reclutamiento interno o externo o esa combinación mixta, pasando por las múltiples etapas y herramientas para evaluar y elegir a los candidatos más adecuados, la selección por competencias, las entrevistas bien hechas, las pruebas técnicas, los assessment centers, los test psicológicos usados con cautela. Hasta tocar las particularidades importantes del sector público. Cubrimos todo el espectro del subsistema de obtención de personal. Definitivamente, ha sido un repaso completo de las fases y herramientas. Y mientras hablábamos de los ATS filtrando CVs por palabras clave y de toda esta búsqueda de eficiencia y objetividad con herramientas como los tests o los assessment centers, queda flotando una reflexión interesante para el futuro, que el material también sugiere, ¿no? A medida que la inteligencia artificial se mete más y más en estos procesos. Que ya está pasando. Que ya está pasando, exacto. No solo en filtrar CVs, sino quizás en analizar entrevistas grabadas, en predecir compatibilidad cultural a través de algoritmos, o evaluar competencias de formas nuevas que ni imaginamos. La pregunta es, ¿cómo va a cambiar esto nuestra idea misma de idoneidad o de competencia? ¿Qué ganamos en eficiencia o en la supuesta eliminación de sesgos humanos? Y por otro lado, ¿qué podríamos perder? Quizás la intuición, la capacidad de valorar el potencial atípico que un algoritmo descarta, o simplemente esa conexión humana inicial que a veces revela mucho más que un puntaje. Un dilema complejo, sin duda. Eficiencia algorítmica versus criterio humano. Es un dilema que seguramente seguiremos explorando en los próximos años a medida que estas tecnologías avancen. Algo para seguir pensando, definitivamente. Exacto. Un punto muy pertinente para seguir reflexionando. Con esta idea en mente, cerramos nuestra exploración de hoy sobre reclutamiento y selección. Agradecemos sinceramente el tiempo y la atención prestadas a este análisis detallado del subsistema de obtención de personal. Esperamos que haya sido útil e interesante. Hasta la próxima.